Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acudir a la cita de hoy, una charla muy prometedora que vamos a sostener justo con el ingeniero Javier Acosta. El ingeniero Acosta es director de Waterford en México, estudió ingeniería petrolera en la Universidad de Oriente en Venezuela. Cuenta con 17 años de experiencia en diversos campos de la industria del petróleo y el gas relacionados con perforación, negocios y ventas técnicas. Me parece que la relevancia de la charla sobre las otras que son mucho más técnicas es a partir de la globalización, de los mercados, de los conflictos bélicos, ¿no? Y a lo mejor podemos iniciar por ahí. Todos conocemos lo que pasó con Rusia y Ucrania, ha tenido un impacto en la región y nos gustaría muchísimo que nos pudiera acompañar un poco diciéndonos cómo se ha desarrollado este conflicto y qué impacto ha generado ya, por lo menos para Centro, Norte y Sudamérica. El conflicto Rusia-Ucrania, por supuesto, sí ha tenido un impacto en nuestra industria. Rusia era el principal proveedor de hidrocarburos de Europa. A raíz de este conflicto, por supuesto, la retaliación que tuvo toda Europa con Rusia ocasionó sanciones para Rusia que limitaron, ¿no?, el mercado europeo para Rusia. Eso, por supuesto, abrió el mercado para productores alternos, ¿no?, como lo es China, inclusive también el Medio Oriente. Por supuesto, siempre estos conflictos bélicos van a tener una incidencia en los países productores, también, por supuesto, una repercusión en el precio del crudo debido a la limitada oferta que las sanciones originaron para Rusia, ¿no? Entonces, el panorama geopolítico siempre juega un papel fundamental en nuestros países en materia de industria energética. Y siempre van a tener un impacto y por eso tenemos nosotros como compañías del sector tenerlos monitoreados porque van a afectar directa o indirectamente las inversiones que tengamos que hacer en cada uno de estos países. Para nosotros, por ejemplo, en Rusia, Waterford era uno de los principales proveedores de los servicios de perforación. Y eso nos llevó a reinventarnos como organización en Rusia, porque no podíamos exportar ninguno de los spare parts para hacerle mantenimiento a nuestras herramientas. Y tuvimos que desarrollar proveedores locales que permitieran la continuidad operativa para el mercado ruso. Es muy importante lo que está comentando, cómo se han ido cambiando, pero ahora además tenemos un intento de un nuevo jugador con esta cooperación que están ahora armando entre Rusia, China y Arabia Saudita para poder hacer un cambio no solamente de este tipo de energías, consumos y mercados, sino también de divisas. Si se logra fortalecer como un músculo alterno al que tenemos nosotros en la zona oriental del mundo, ¿qué complicaciones o qué es lo que se tendría que hacer como región para poder contener o estar vigentes en el mercado? Pues para nosotros el conflicto en Rusia, por supuesto, fue más bien una alternativa. El mercado occidental se convirtió en una alternativa de la producción que Rusia dejó de introducir al mercado mundial. Eso, por supuesto, iba muy alineado con los planes de incremental de producción de los países del occidente. Eso tuvo un efecto en el precio. Para tratar de regularizar el precio, por supuesto, Estados Unidos incrementó producción. México tenía su plan de autoabastecimiento y parte del incremental y el excedente de producción también fue al mercado internacional y es lo que ha permitido un poco regularizar los precios alrededor de los 70, 75 dólares en lo que es este año 2000, porque cuando inició el conflicto, como todos sabemos, llegó por encima de los 100 dólares el barril, ¿no? De presentarse un nuevo recorte en la oferta del petróleo a partir de acontecimientos que no necesariamente son previsibles por parte de la OPEP en las próximas semanas, ¿qué impactos inmediatos tendría esta decisión en el mercado del petróleo y gas para la región y Norteamérica? La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, siempre ha sido un ente como regulador del mercado petrolero, ¿no?, de los precios del crudo.
Ahí están asociados los principales países productores de petróleo y, por supuesto, sus políticas van muy alineados a las políticas de Estado. Ahí está Arabia Saudita, que es el principal productor y es el que mueve principalmente el mercado internacional de producción y ha sido un regulador de los precios. Por supuesto, han adoptado políticas para jugar precisamente con esas variaciones y tratar de mantener una estabilidad dentro de una banda de los precios que permita la continuidad de la inversión y la continuidad de la proyección que tiene el precio del crudo y la estabilidad del mercado. Eso, por supuesto, ha ayudado mucho a que los planes de inversión sean más a largo plazo y a cortar un poco estos ciclos que ya hemos vivido todos en la industria y disminuir precisamente esa variación que hay en los ciclos, que al final del día lo que genera es desinversión, porque cuando vamos a picos muy altos o muy bajos, luego recuperarse y llegar a la estabilidad es muy complicado. Sufre mucho la industria manufacturera, la industria de creación como tal de energía, nuestras plantas, nuestros proveedores van a la declive cuando luego de esa declive tiene que subir la producción y no tienes los suficientes recursos para atender la demanda creciente que estás teniendo. Entonces, la OPEP, el principal objetivo es precisamente tratar de mantener una banda que le dé estabilidad y continuidad al mercado. Y ahora en competencia de negocio igual global, ¿qué papel es el que está jugando China? Al unirse también todos estos países para generar otro bloque, juegan un papel de otra forma relevante. Entonces tenemos unidades, que es China, Rusia, Arabia Saudita, y tenemos un conjunto. A partir de ello, ¿qué cree usted, a partir de la experiencia que tiene, que tendríamos que hacer en la región para poder tener un balance, un contrapeso y poder ser competitivos? Porque va a haber sin duda una presión en los siguientes años. Por supuesto, nosotros en nuestra cultura occidental estamos más alineados con lo que es el plan de negocios y las políticas en materia energética que nos dicta Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el mayor productor y también el mayor consumidor, ¿no? Y por supuesto, en la macroeconomía todos conocemos la competencia que hay entre la China y Estados Unidos. Eso tiene un impacto en macroeconomía que por supuesto afecta a la industria petrolera. Lo que ha hecho nuestros países de Latinoamérica es precisamente ser también un regulador de esas variaciones del mercado. México el excedente lo ha puesto al mercado y el principal mercado que hemos abordado es precisamente Estados Unidos. Y precisamente también por la cercanía, por la geopolítica que tenemos los países de Sudamérica, productores como Colombia, Brasil, también su principal mercado es Estados Unidos. Entonces, nosotros en ese sentido, en ese conflicto de macroeconomía, que no es solamente el petróleo, estamos hablando de que es de todos los sectores de la economía, nos alineamos un poco las estrategias de nuestros gobiernos a el abastecer el crudo que está necesitando Estados Unidos. Y para poder suplir otros mercados, igual en Europa, y lograr que inviertan más en el consumo de lo que nosotros producimos, ¿cuáles cree que son las acciones que tendríamos que llevar a cabo o, a partir de lo que estamos haciendo, en qué hay que reforzar? Bien, Europa es un poco más complejo, ¿no? Europa, por ser los países más desarrollados, ellos están un paso adelante en lo que es la transición energética, ¿no? Y ellos han estado buscando mercados alternativos al ruso, que era su principal abastecedor. Y eso ha tomado por ventaja el mercado chino, ¿no? Y también el de Medio Oriente. Ahí es a donde países como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes han también incrementado la producción para abastecer ese mercado de Europa. Pero sí tenemos un reto grande con Europa porque ya ellos están pensando en los otros mecanismos de energía, ¿no? Ya ellos, su base no es, a futuro no va a ser el oil and gas,
y ya ellos nos llevan un paso adelante, pero siguen necesitando, y por supuesto estas variaciones van a irse regulando precisamente con la oportunidad que tengan los diferentes países de posicionar sus recursos disponibles. Y sobre todo el gas, ¿no? Que es algo que sí se consume muchísimo en Europa, con mucha prioridad. A partir de esto que nosotros tenemos que generar y de lo que está pasando en México, ¿qué opinión tiene usted del rol de OPEX en esta industria en México? Bien, en México nosotros estamos alineados con el plan de incremental de producción que tiene el gobierno nacional, que va alineado con la política de autoabastecimiento que tenemos, ¿no? Por supuesto, eso nos demanda mayor eficiencia porque los recursos al final del día son finitos, ¿no? Yo creo que, muy personalmente, yo creo que OPEX ha llevado una estrategia muy clara de optimización, ¿no? Eso es lo que le ha traído OPEX a la industria mexicana en los últimos años. Optimizar los procesos ha permitido precisamente que tú no requieras la misma cantidad de recursos que a lo mejor en el pasado por las ineficiencias necesitábamos. Yo soy partícipe de algunos proyectos con OPEX y nosotros podemos dar fe que un pozo que se mudaba en 25 días en el pasado, hoy lo estamos mudando un equipo de un pozo a otro en 5 o 6 días, ¿no? Eso le ha traído mucha optimización y eso le ha dado mayor utilización a los activos, y al final del día eso es lo que acelera el incremental de producción, que está perfectamente alineado con el plan de incremental de producción que tenemos en México. Buenísimo. Y si usted está de acuerdo, le preguntaría al auditorio si alguien quiere hacerle alguna pregunta en específico. Era inevitable aprovechar este momento, Javier. Primero que nada, gracias por tu tiempo, por esta valiosa conversación que tiene mucha importancia para todos los oyentes. Javier, además de jugador clave en nuestro negocio, es amigo y excelente compañero de trabajo con quien tuve el gusto de compartir. En este sentido de geopolítica, Javier, una pregunta, pues en nuestro caso, segura que iba a venir. ¿Cómo ves el rol de nuestra Venezuela en la región en los próximos años a nivel de potencial y de oportunidades de negocio, ¿no? Gracias. Gracias, César. Yo veo a Venezuela como un caso histórico, ¿no? Es un caso histórico en donde tú puedes pasar de tenerlo todo a no tener nada, ¿no? Venezuela llegó a ser uno de los países principales productores de hidrocarburos en el mundo, tiene las reservas probadas más importantes del mundo y es el caso histórico más relevante de cómo juega la geopolítica en las decisiones estratégicas, en la inversión en un país, en los resultados de la industria petrolera, ¿no? Definitivamente la historia política de Venezuela decantó en sanciones que afectaron, por supuesto, la producción de hidrocarburos y pasamos de tenerlo todo a hoy prácticamente tener una producción muy limitada. Llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios y hoy está cerca de 400.000 barriles sin ningún taladro operativo. Venezuela llegó a tener 120 taladros operativos y hoy apenas están reactivando el primero. Entonces, por supuesto, la geopolítica juega, ¿no? La geopolítica es muy importante. Un caso parecido lo estamos viviendo también en Colombia, ¿no? En donde una nueva administración tiene una nueva política de Estado que va muy direccionada a reducir la inversión en el fracking, que es una de las principales actividades de la industria en Colombia. Y eso, por supuesto, ¿en qué va a decantar? Va a decantar en que la producción colombiana también va a disminuir. Y al final de todo esto se crean deficiencias en el mercado, porque al final del día esa producción no entra al mercado internacional, cuyo principal receptor es Estados Unidos y son los mercados alternativos, como lo es México, el más cercano a Estados Unidos, que tiene que cubrir esa producción, ¿no? Venezuela es un león dormido. Si algún día se llega a
a cambiar en la realidad que hoy tiene Venezuela. Ahí están las reservas probadas más grandes del mundo y por supuesto va a haber mucha inversión. Pero por ahora el panorama está bastante incierto. Le voy a hacer otra pregunta a partir de esta respuesta que me parece muy valiosa. El Estado de Derecho, ¿no? A partir de ello son las inversiones, desarrollos y salir al mundo. En México ha habido muchas regulaciones y muchos cambios, ¿no? Que estamos viendo a partir de los gobiernos, que sin duda impactan en este negocio. ¿Qué es lo que usted ve? No de las políticas que ya estamos implementando, sino cómo podríamos nosotros preservar este Estado de Derecho para seguir creciendo y seguir exponenciando hacia el mundo. México es un país ejemplo en el mundo donde las instituciones son muy sólidas, ¿no? Y eso juega mucho para la estabilidad del mercado. La creciente actividad que estamos viviendo hoy en México está principalmente basada en eso, ¿no? En instituciones sólidas que permiten a las compañías, a los inversionistas hacerlos a largo plazo, no solamente en pensar en un sexenio, ¿no? Los gobiernos pueden pasar, pero las instituciones quedan. Y los mexicanos, yo me considero ya mexicano, ¿no? Por adopción. Dicen que los mexicanos nacemos donde queremos, ¿no? Este es un mexicano que nació en Venezuela. Los mexicanos, la realidad, valoramos mucho en las instituciones, ¿no? Y eso es lo que ha permitido preservar la inversión a largo plazo en México. México, sin duda alguna, se está convirtiendo en el productor de Latinoamérica más importante. Hacia allá va dirigido y va a abordar precisamente lo que los otros países están dejando de aportar al mercado internacional, y eso basado en sus instituciones. Pues entonces, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por todo el conocimiento y además, siendo un tema tan importante, que tenemos que estar al día porque si nos dormimos un poquito perdemos oportunidades. Muchas gracias a nombre de OPEX por el tiempo, por estar esta tarde con nosotros y gracias a ustedes por habernos acompañado. Un aplauso por favor para nuestro ponente. Gracias.